A orar. Padre, te damos gracias por la vida de Edgar. Gracias porque lo libraste de algo que pudiera haber sido más peligroso. Bendice a estas personas. Revélate a ellos, Señor. Tú viniste por estas gentes, los que están caminando en pecado. Ten misericordia de ellos, Señor. Y si algo trae Edgar en su teléfono de ti, quizás la Biblia, que ellos puedan ser tocados en su corazón por esto. Ponemos la vida de mi sobrina también en tus manos, Señor. Tú tienes todo el control. Ella cree en ti, confía en ti y está descansando en ti. Y te pedimos por el estudio de esta noche, Señor. Háblanos a nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar en el capítulo 20. Creo que yo también estoy deshidratado. Es desgastante estar, aunque uno no está haciendo nada, es desgastante estar en un hospital. Y aunque estuve lee y lee, uno se desgasta ahí. Capítulo 20, verso 13, vamos a leer desde ahí hasta el 16 ahorita, con eso nos introducimos. Dice así: nosotros, hablando Lucas, dice, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuere posible, en Jerusalén. ¿Dónde dejamos a Pablo la última vez? ¿En qué lugar? ¿En qué ciudad? ¿Verdad? En Troas. ¿Se acuerdan que estaba en Troas? Salió de Éfeso por el alboroto y viajó a Troas. Entonces, de Troas, los hermanos que citamos la vez anterior se adelantan y se embarcan hacia Asón. Ellos van en barco, pero Pablo, algunos comentaristas creen que decidió quedarse todavía en Troas para ver la evolución de Eutico, ¿sí?, que había caído del tercer piso, murió, lo revive Pablo, y algunos creen que se quedó ahí. Pero por eso les dijo que él prefería ir por tierra, ¿sí?, y encontrarse más adelante con ellos. Tenemos el mapa, Brian, para ver este pequeño recorrido que hace Pablo. ¿Ok? ¿Sí? Aquí está Troas. ¿Sí? No aparece aquí Éfeso, pero Éfeso está por aquí. ¿Sí? Y te van a ver por qué después. Acuérdense que salió de Éfeso y quiso regresar acá por Macedonia, ¿sí? Y llegó a Troas, y de Troas se van a Asón los hermanos, pero se van navegando. Y Pablo se va caminando de aquí a aquí. Se cree que eran alrededor de unas 30 millas las que caminó Pablo, ¿sí? Y después de ahí se van por mar a Quío.
aquí hay otra parte que no aparece en el mapa, que era es que está medio raro el nombre, ¿verdad? Trigilio. Y de Quío se van a Mitilene, de Mitilene siguen navegando a Mileto. Éfeso está por aquí, porque dice ahí en la escritura que decidió Pablo pasar de largo, no se quiso parar aquí en Éfeso, sino se vino directo a Mileto. Mileto, ahí se fue y ahí se quedó. ¿Por qué no quiso Pablo pasar por Éfeso? Éfeso fue la ciudad donde más tiempo permaneció Pablo. Y veíamos la vez anterior que cuando uno se relaciona más tiempo con la gente, más ligado en amor queda a esa gente. Y él tenía un propósito de llegar a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. Y yo creo que uno sabe que cuando va con amigos, con conocidos, con seres amados, aunque quiera ir uno por un ratito, no es posible, ¿verdad? Se queda uno más tiempo. Y entonces Pablo por eso decide, pero no porque él esté despreciando a la ciudad de Éfeso, más bien porque la ama. Y su carga estaba por ellos, por lo que había sembrado en esa iglesia, en esa ciudad, ¿sí? Pero al llegar a Mileto, en Mileto él va a enviar a algunos hermanos para hacer venir a los ancianos de Éfeso, porque tenía una carga en su corazón que transmitir a toda la iglesia de Éfeso por medio de los líderes o de los ancianos que había en la iglesia de Éfeso. Entonces dice que se había propuesto, ¿sí?, llegar a Pentecostés. ¿Qué se celebraba en Pentecostés? ¿Sí? Y parte de eso tenía que ver también con la provisión que Dios había dado de una manera milagrosa también en el desierto, aunada después a la fiesta de los tabernáculos. Y creo que la intención de Pablo, lo que iba a llevar a Jerusalén, era la ofrenda de diferentes lugares que llevaban los hermanos también como representantes de las diferentes iglesias. Y era como una forma como de festejar bien la fiesta, digamos. Él llevaba provisión, así como Dios había ayudado al pueblo en su provisión. Y era su consigna de él llegar el día de Pentecostés, si le fuera posible. También él pensaba, si fuera posible. Y entonces de ahí vamos a ver ahora algunas de las Biblias, o la Biblia Reina Valera dice el discurso de despedida de Pablo en Mileto. Este es el único mensaje que registra el libro de Hechos dirigido a cristianos. Todos los demás mensajes van dirigidos o a judíos o a gentiles o a ambos, judíos y gentiles. Pero este va a ser el único mensaje que va dirigido a hermanos, y sobre todo a hermanos llamados obispos o ancianos, líderes de la iglesia de Éfeso. Leamos del versículo 17 en adelante. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciar y enseñarles públicamente y por las casas
testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Hasta ahí, a ver. Pablo se está dirigiendo a los hermanos hablando de sí mismo, de su comportamiento desde que fue llamado por el Señor Jesús y por todos los viajes que había hecho y su comportamiento que había tenido a lo largo de todo ese tiempo. ¿Sí? Y dice, desde el primer día que entré en Asia, ¿cómo servía Pablo? Y empieza a mostrar las características o las virtudes, ¿sí? Dice, con humildad, con lágrimas, con pruebas que le habían venido ¿de dónde? De parte de los judíos. Desde que fue llamado Pablo a servir, ¿sí? Él entendió el mensaje o el llamado de Jesús para su vida y para quién iba a tener que servir. Y todo lo que iba a padecer a través de ese llamado. Fíjense, cuando uno se le pide algo y lo acepta tal y como se le está pidiendo, ese es un signo de humildad de la gente. Lo otro es la rebeldía. ¿Por qué yo lo voy a hacer así? Uno se rige a sí mismo, sí, pero él estaba regido y sometido al señorío de Cristo. Cristo le había mandado a decir por medio de Ananías, dile a ese Pablo cuánto le es necesario sufrir por mi causa. Y Pablo aceptó la consigna, el llamado, ¿sí? El sufrimiento, ¿sí? Y se sometió humildemente. Ya no era su vida, era la vida de él para Dios. Y entonces toma esa actitud de humildad y esto le provocó lágrimas. O sea que Pablo era muy parecido a Jeremías. Era un llorón, ¿no? Pero no llorón como a veces tú y yo lloramos. Ay, Señor, ya quítame esta prueba. ¿Saben cuál era el dolor de Pablo? Por toda la gente de su pueblo y de los gentiles. Él mismo dijo, deseara yo ser anatema por amor a mis hermanos. Deseara yo condenarme con tal de que se salven los judíos. Cuando estaba viendo cómo la gente le daba la espalda a Dios, eso provocaba dolor en su corazón de Pablo. Y él lo expresaba derramando lágrimas por lo que estaba viendo. Y todo esto le traía pruebas porque desde que se convirtió en Damasco, empezó la persecución sobre él. Lo tuvieron que descender por el muro de la ciudad, ¿sí? En una canasta tuvo que escapar de ahí, lo apedrearon, ¿sí? Sufrió persecución y todo esto provenía de sus propios hermanos judíos. Fíjense, cuando David escribe el Salmo 55, está hablando acerca de un amigo que lo traicionó. Y se está refiriendo a un amigo llamado Aitofel. Y dice, ahí más o menos en el Salmo 55, si otro fuera el que me hubiera, lo estoy parafraseando, el que me hubiera traicionado, no habría problema. Pero fue mi propio hermano, mi amigo. Y Pablo estaba siendo perseguido por su propio pueblo, por el cual estaba él dispuesto a condenarse con tal de que se salvaran. ¿No crees que es más dolorosa una situación cuando a los que tú te has dado, con los que has estado,
¿Te traicionan o te persiguen? Duele, hermanos. El día que fue el desayuno de mujeres, me senté en la mesa de la hermana Silvia y la gran mayoría de las invitadas, ella estuvo en un grupo de Alcohólicos Anónimos y luego estaba Diana y también sus invitadas eran de grupos de alcohólicos. Y me recordaron, yo estuve 15 años en los grupos de neuróticos. Bueno, mi esposa y yo estuvimos 15 años. Duele cuando te persiguen, te traicionan, te ofenden, te agreden a las personas a las que tú te diste. Gente con la que yo me pasé horas de madrugada, donde descuidé a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, por estarlos ayudando. Después me corrieron. Pero, ¿qué tanto estamos dispuestos a soportar eso por causa de Cristo? Jesús dijo: bienaventurados seréis cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de males. Siéntanse gozosos. ¿Sí? Mezclado a veces con las lágrimas. Si no, qué gachos son, ¿no? Duele, en la carne duele, pero en el espíritu decimos, vale la pena por esto. Ahorita vamos a ver algo más, hacer alguna pregunta. Entonces los judíos lo acechaban a Pablo y él, estoico, decía: y como nada que no fuese útil, no he rehuido anunciarles y enseñarles públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. O sea, sabía Pablo cuál era su misión. Todo su mensaje, podríamos decir, se resumía a: arrepiéntanse de sus pecados y conviértanse por fe al Señor para que reciban la gracia de Él. Si alguien enfatizó en la gracia de Dios fue Pablo. ¿Sí? Él sabía que ese era el mensaje y no iba a rehuir, no iba a diluir el mensaje del Evangelio. Si tenía que ofender con el mensaje del Evangelio, no les iba a decir: medio han pecado. No, señalaba los pecados. Y entonces no, dice: yo no rehuí. Si tenía una carga o tenía una encomienda, ¿sí? Les anuncié, les enseñé. ¿Dónde? En cualquier lugar que él tuviera oportunidad públicamente. Podía ser en la calle, en el aerópago, en donde sea. Dice, pero sobre todo en la iglesia de Éfeso, es en las casas. No se sabe cuántos ancianos son los que vinieron de Éfeso a Mileto para que Pablo hablara con ellos. Pero algunos comentaristas bíblicos creen que cada anciano atendía 2 o 3 casas como iglesia, que era esa su encomienda, ¿no? 2 o 3 casas, a lo mejor 4, era lo que tenían que atender. Eran pastores de 4 casas, digamos. Porque en Éfeso no había un edificio donde ellos se reunieran. Y lo estaban haciendo en casas. Había estado en la casa de una escuela de un tal Tirano, ya lo vimos, ¿sí? Por espacio de 6 meses había estado ahí predicando la palabra de Dios, pero era el único lugar donde hizo algo así. Por eso es que aquí relata y dice Lucas, lo hacía públicamente y en las casas
¿Y qué es lo que hacía? Les testificaba a ambos, judíos y gentiles, acerca de lo que ya decíamos, cuál era su mensaje, el arrepentimiento y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y después dice Pablo, ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Esta palabra, ahora he aquí yo ligado en espíritu, alguien la definía más o menos así como persuadido, impulsado, incitado por el Espíritu, ¿sí?, a hacer lo que yo tenía que hacer. Primero vamos a ver en esta carta al Pablo que tiene un corazón de pastor, o en este mensaje que va a dar. Les va a decir con estas palabras, le está diciendo, y por extensión nos los dice a nosotros. Hermanos, el llamado del creyente, el llamado tuyo y mío, del verdadero creyente, para vivir la vida cristiana, no es fácil. No es andar en un jardín de rosas. Es difícil atender al llamado. Ser cristiano, yo creo que muchos lo han comprobado, no nos libra de problemas. A lo mejor hasta vamos a tener más. Y aquí Pablo les empieza a decir a los hermanos, porque sabe el auditorio que ahora tiene, gente que ya está puesta en una posición de cuidar a otros. Y sabe cómo puede reaccionar el corazón del ser humano. ¿Sí? Y quiere dejar impregnado en el corazón de ellos lo mismo que les va a transmitir y lo mismo que él ha vivido. No poniéndose solo como un ejemplo a seguirlo a él, porque en algunas cartas en Corintios dice, imítenme a mí. Pero no lo dice en el sentido de su persona como si él fuera el modelo, no, sino lo da a entender, dice, así como yo imito a Cristo, imítenme a mí como yo estoy siguiendo a Cristo, ¿sí? No pongan sus ojos en mí, pónganlos en Cristo, como yo lo estoy haciendo. Así que él va a hablar entre los hermanos para llamar la atención, primero sí, a sí mismo como un ejemplo, y no como un ejemplo en vez de Jesús, sino como un ejemplo mientras él seguía a Jesús. ¿Cuáles son las cosas útiles que les va a decir? Bueno, más adelante va a decir que no rehusó dar todo el consejo de Dios, el mensaje de salvación y las diferentes audiencias que él tuvo. Ligado en espíritu. ¿Cómo entenderme? Tú y yo deberíamos estar igualmente que Pablo ligados al Espíritu de Dios para hacer lo que el Espíritu nos pida, en contra de lo que nosotros decimos. Ser obedientes a eso. Digamos, hacer un lado nuestra voluntad. Fíjense, Jesús un día les reclamó a sus discípulos y les dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Y es que es bien padre llegar a la iglesia y tener a Cristo como Salvador. Pero tenerlo como Señor implica hacer lo que Él diga, cuando diga
como lo diga. Y eso nos los va a hacer saber por medio de su Espíritu. Y Pablo está ligado a Dios por medio de su Espíritu, o está ligado al Espíritu de Dios. Dice, y el Espíritu le estaba dando un testimonio de que fuera a Jerusalén. Y allá en Jerusalén, a lo que iba era totalmente incierto. Dice, yo no sé lo que me va a pasar en Jerusalén. Solo sé que el Espíritu me está diciendo que vaya allá. ¿Qué me espera allá? ¿Quién sabe? Pero Jerusalén fue el centro, era el centro de la iglesia donde estaban los apóstoles y donde empezó la persecución. O sea, digamos, iba a la mata donde estaba la persecución, en donde estaba hirviendo más la oposición al cristianismo, ese nuevo camino que se estaba levantando. Y sabe Pablo que el Espíritu le está pidiendo eso. ¿Qué le va a acontecer? Debería ser también, a lo mejor, la misma postura nuestra. ¿Qué nos va a acontecer cuando Dios nos demande algo? No sé, pero mi vida está en las manos de Dios. ¿Qué me va a acontecer? No sé, y a lo mejor decir, ni me importa. Solo sé que el Espíritu también quiere eso de mí. Pero siempre nos deja vislumbrar algo. Dios dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a seguir nuestro caminar cuando nos digan, mira, te va a ir? Híjole, te esperan cosas bien difíciles. Y créanme, no estamos lejos de muchas de esas cosas aquí. Hoy los muchachos que me encontré vendiendo burritos, estaba hablando por teléfono y yo nada más les vi su playera así azul, decía, Cristo vive. ¿Sí? Y me hablaron, pero estaba hablando por teléfono y les vi la playera y les dije, tantito, espérame. Terminé mi llamada y me dicen ellos, venimos de un centro cristiano que ayuda a las adicciones. Dice, venimos ofreciendo esto. No, déjame uno, ¿no? Pero no me interesaba tanto el burro, sino platicar un poquito con ellos, ¿no? Y me empezó a contar su testimonio el muchacho. Dice, no, dice, yo vivía ya en la calle. Mi vida estaba acabada, deplorable. Dice, y el Señor me rescató. Dice, y estando ahorita, dice, ahorita estoy en un proceso todavía, se veía ya muy bien, dice, pero estoy en un proceso de que me siguen ayudando. Dice, pero el objetivo aquí de esta iglesia de Cristo Vive, dice, de aquí nos mandan a Coahuila, donde está nuestra iglesia principal, 4 años de seminario, para después seguir. Dice, no nos enseñan oficios, no nos enseñan nada así mundano para vivir, nos enseñan para servir a Dios. Todo lo que vamos a hacer es para servir a Dios. Nada tiene que ver con que vayamos a aprender a carpintería o algo. No. Dice, yo tengo deseos, tengo ese deseo de ir a servir a Dios, ¿no? Si ya me quiero ir al seminario. Me dio tanto gusto ver a estos muchachos. Uno es el que me habló, el otro estaba por otro lado. ¿Sí? Y ya platiqué un poquito con él. Qué gusto me da, ¿no? Y me regaló un folletito, ahí lo tengo, de todos los centros que tienen en diferentes estados. Hay uno aquí en Tepito, otro por el Estado de México, varios. Y qué buena labor. Dije, ellos están para Dios. Y me recordé ahí y dije, cuando Jesús va a la casa del fariseo Simón y de aquella mujer pecadora
que le besa los pies, se los lava con sus lágrimas, los enjuga con sus cabellos. Lo que le dice Jesús al final: esta ama mucho porque mucho se le perdonó. Al que poco ama es que poco se le perdonó. Y no es porque unos hayamos pecado más que otros. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, todos. El problema es cómo hemos reaccionado al amor de Dios hacia nosotros, de qué forma le amamos a Él y qué es lo que estamos dispuestos a hacer por Él. Pablo estaba dispuesto a dar su propia vida. Si algo él tenía claro en su corazón, que lo que estaba haciendo o lo que vivía para Dios, para Cristo, valía la pena morir por eso. No sé si tú estés de acuerdo conmigo que lo que hagamos para Dios vale la pena si en eso nos va la vida. Bien que perdamos la vida por eso, por el Señor. Pero no en un acto heroico, sino cada día. Así como es para el varón, para el hombre que está casado, que Dios le dice a él que así como Cristo dio su vida por la iglesia, el varón tiene que darla por su mujer. Pero ¿saben cómo es difícil? Cada día. Cada día dar la vida por la esposa. No una sola vez que la defendiste porque alguien la agredió en la calle y diste tu vida y en ese momento te mataron. Sí, es lo menos que se espera, que la defiendas así. No, pero muérete tú todos los días. Da tu vida por ella, para amarla, ¿sí? Para cuidarla, para protegerla, ¿sí? Eso ya es más difícil. Para limpiarla, para lavarla, para todo lo que tú tienes que hacer por tu esposa, ¿sí? Entonces eso es más difícil. Y Pablo está dando su vida por la causa que le llamó. Digamos, él no tenía esposa, no se sabe si tenía hijos. Muchos sí creen que era casado o fue casado, ¿sí? Porque creen que fue parte del Sanedrín y uno de los requisitos para ser parte del Sanedrín era estar casado. ¿Sí? Pero no hay evidencia en la Biblia de que hubiera tenido mujer o si era viudo y si tuvo hijos, no la hay. Pero él estaba dado en cuerpo y alma para el Señor y para lo que el Señor le había llamado. Y él, de todas esas cosas que el Espíritu, porque era el Espíritu el que le estaba diciendo que le esperaban prisiones y tribulaciones, dijo él: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, con tal de que acabe mi carrera. Y quiero acabar mi carrera, dice, con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia. Una pregunta: ¿qué tanto estimas tu vida? ¿Qué tanto estás viviendo para ti? Y miren, no me malentiendan con lo que voy a decir, porque no está mal que tengas tus metas, que quieras acabar una carrera o que ya la hayas terminado, que quieras hacer un negocio y que por ello tengas recursos, lleves la provisión a tu casa, que tengas algunos anhelos de ciertas cosas, ¿sí? ¿Qué tanto estimas tu vida? ¿Para qué estás invirtiendo tu vida? ¿Estás pensando en el éxito? ¿Sí? ¿Estás pensando alcanzar fama, reconocimiento, ascensos, puestos? ¿Qué tanto estimas tu vida? ¿Para quién es tu vida? Salomón, escribiendo Proverbios, como si fueran las palabras del mismo Dios, nos dice: dame, hijo mío,
tu corazón. No un cachito de corazón, completo. Se da, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, no por tus caminos. Todo lo demás son medios, pero no es el fin es Jesús. Por eso la Escritura dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No el que empiece bien, el que termine la carrera. Por eso Pablo dice, yo espero con gozo terminar mi carrera. Y después va a decir en Timoteo, cuando escribe su segunda carta a Timoteo, ya despidiéndose, dice, he acabado la carrera. ¿Sí? He peleado la buena batalla, he guardado la fe. Ya por lo demás me espera una corona, dice. Yo espero acabar, aquí dice, yo espero acabar mi carrera con gozo, porque no me interesa, y su carrera no se refiere a que él estaba estudiando medicina, arquitectura, no, la carrera cristiana. Dice, yo espero acabar mi carrera con gozo. Y vuelvo a insistir, no estoy diciendo que no estudien, no vayan a salir de aquí salir diciendo, papá, ya me salgo de la escuela, ya no voy a estudiar, porque ya tengo otra carrera. No, esa está a fuerzas también. Pero es la carrera cristiana. El autor de Hebreos nos las presenta en el capítulo 12 como una carrera que vamos a llevar todos de resistencia. Dice, teniendo una gran nube alrededor de nosotros, refiriéndose a los héroes de la fe del capítulo 11, dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Sí? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Y cómo dice el autor de Hebreos que corramos la carrera? Dice, puestos los ojos en Jesús. La meta es Jesús, no como las carreras de las Olimpiadas. Sí, la meta, la vista está puesta en la cinta donde es la meta para terminarla. Aquí la carrera cristiana es puestos los ojos en Jesús. Esa es la meta. Hacia allá nos tenemos que dirigir. Y es una carrera de toda la vida, de resistencia. No es de unos días, de unos años. Es de toda la vida. Una vez que el Señor te alcanzó, es toda la vida. Jesús les dijo a sus discípulos, les presentó como dos parábolas. Para el que quiera enrolarse en la vida cristiana, les dijo, primero siéntate a calcular el precio, a ver si tienes lo suficiente, ¿no? Dice, es como aquel hombre que va a construir una torre. Dice, primero calcule si tiene el dinero suficiente, no sea que la torre quede a medio construir y los demás se burlen de él. O como aquel rey que va a la batalla contra otro rey y solo tiene 10,000 soldados y va a enfrentar a un ejército con 20,000. ¿Podrás hacer frente con 10,000 a 20,000? O Jeremías lo dijo de otra forma. El profeta Jeremías, más bien Dios le contestó al profeta Jeremías cuando se empezó a quejar con Dios de todo lo que era de ingrato su ministerio. Y le dice Dios a Jeremías, ¿ya te cansaste con los de a pie, Jeremías? ¿Qué va a pasar cuando tengas que correr con los de a caballo? Apenas estás empezando, Jeremías. ¿Sí? Vienen más y más cosas, y Pablo lo sabía. Dice, el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del evangelio de su gracia. Y mira que sí Pablo la sufrió. Acompáñame la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, al capítulo 4. A partir del verso 8, fíjate lo que escribe Pablo. Si no tenía él por experiencia propia esto que está diciendo a los ancianos de Éfeso, él no lo decía por decirlo, él lo había vivido. Y les dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús,
para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Y síguete leyendo así hasta el final. Ahora bríncate al capítulo 6. En el verso 5, fíjate lo que dice el apóstol. ¿Cuáles eran sus sufrimientos? Sus persecuciones, sus tribulaciones. Dice, en azotes he estado, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabras de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Qué currículum, ¿verdad? ¿Quién podrá igualar el currículum de Pablo? Me encanta lo último que dice, ¿no? Como no teniendo nada, pero lo poseo todo. Porque tener a Cristo, aunque carezcamos de todo lo demás, tenemos todo. Después lo dice Pablo en Colosenses, en Él, en Cristo, estamos completos y no nos hace falta nada. Absolutamente nada. Y lo sabía en su propia vida. Dice, en mi cuerpo llevo las marcas, quizás de las cicatrices que le quedaron cuando lo apedrearon, de los latigazos que le quedaron, las cicatrices que les dieron, junto con Silas ahí en Filipos, y que a medianoche estaban cantando, sangrando. Él sabía, dice, en mi cuerpo llevo las marcas, y en su cuerpo físico. ¿Me han visto triste? Pero estoy alegre. ¿Han visto que no tengo nada? No tengo una casa, no tengo una propiedad, y aunque era judío y la ley judía de Dios para los judíos era que todos deberían tener una heredad por ley. Pero él dice, no tengo nada, estoy pobre. Sin embargo, dice, estoy enriqueciendo a muchos. ¿Y a poco no nos enriquece hasta nuestros días? Nos sigue enriqueciendo hoy Él a nosotros. Y por eso me encanta todo esto que el apóstol dice, hace. Era su discurso que estaba dando a los creyentes. Por eso yo les decía, y a lo mejor nos los transmite él, no es fácil el caminar cristianos, hermanos. Si uno lo ve a los ojos o a la luz del testimonio de Pablo, y que alguien nos dijera, te espera lo mismo. La verdad, nosotros estamos en la gloria. ¿Qué padecemos? El otro día me dio pena cuando unos hermanos, cuando estaban en Acueducto, nos contaron de niños de 10 a 14 años. Caminaban 3 horas para llegar a un culto de 1 hora y media. Estuviera como estuviera el clima, lloviendo, con frío, con sol, como sea. Para estar 1 hora y media en un culto gozosos, y caminaban 3 horas de regreso. Y yo les decía, esa vez me acuerdo, les decía a los hermanos de Acueducto, y nosotros nos quejamos.
Ay, está re lejos la congregación y venimos en carro con aire acondicionado y con música. Digo, no tenemos derecho a quejarnos, hermano. Ay, que es que hay que llegar re temprano. Esos pastores que ponen la oración desde las 9, ¿por qué no la ponen más tarde? ¿No? Y todavía quieren tener un estudio. Ay, y luego al Johnny todavía se le ocurre hacer reuniones de jóvenes en la tarde. Ya, chole, ¿no? Déjalos ir a descansar, no seas inmisericordia, Johnny. Ay, y ahora hasta se les ocurre celebrar el Día del Niño. Sí, pensemos, me decía mi hija hace ratito, me decía mi hija, ay papá, venía, ¿cómo me dijiste? Como el pípila, me dice. Venía con el pípila porque ya no pude ir con ella, que íbamos a ir al centro a comprar las cosas y ella se fue sola y venía con sus bolsas cargando de lo que fue a traer para el Día del Niño. ¿Sí? Me da gusto. A lo mejor un poquito de sufrimiento. ¿Qué sufre? Por el Cristo. Está bien, si lo hacemos por Él, está bien, hermanos. Hazlo por Él. Lo que tengas que hacer, lo que te provoque un poquito de sufrimiento en tu cuerpo. Me da gusto que estén los hermanos que vienen de lejos, porque vinieron a servir, porque están aquí preparando, muchos maestros con sus hijos, están preparando para darles a los niños. Por eso el apóstol Juan, cuando escribe su primera carta, dice: hijitos, hijitos míos, no amemos de palabra. Es bonito hablar de palabra, ¿no? O sea, sino en hechos y en verdad. Hablemos con hechos y con verdad. Y ahí ya no todos le jalan parejo. Y hay un agape, pues está todo dar. Está la reunión, el desayuno de mujeres, estuvo bien. Pero ¿cuántos se quedaron a lavar los trastes, Val? Pero en el agape pues a todo dar, ¿no? No importa que me forme hasta atrás. No estamos dispuestos a veces a pagar el precio de un poquito de sufrimiento. Un poquito nada más. Porque a veces no concebimos así todavía, aunque no nos los digan, pero tenemos la idea: en Cristo voy a descansar. Cómo me gusta ese pasaje de Mateo 11:28. Todos los que estén cargados y trabajados vengan a mí, que yo los haré descansar. Sí voy al Señor para que descanse. Pero acuérdense que ese pasaje dice que Él nos va a poner un yugo. Nos va a quitar el que nosotros hemos cargado, dice, pero van a tener mi yugo. No nos deja sin carga, nos pone el de Él. Y nos aclara, dice, pero mi yugo es ligero y fácil de llevar. Pero vas a tener una carga, vas a tener que hacer algo. No vas a estar nada más descansando. Pero ¿qué del día de reposo? ¿No dice Dios que ya reposemos? Al fin que Él ya lo hizo todo. Pablo lo aclara, dice, en una de sus cartas dice, yo todavía estoy padeciendo en mi cuerpo lo que falta del sacrificio de Cristo. ¿Cómo? ¿No fue completo el sacrificio de Cristo? Sí. Pero ahora la iglesia tiene que completar, no porque haya sido incompleto el sacrificio, sino porque hay dolor y sufrimiento. El martes nuestro hermano Ramiro, pastor, él tiene un llamado a evangelizar, a salir en misiones, a levantar misioneros. Y nos estaba hablando de en cuántos lugares, cómo está la situación
de creyentes. Guatemala, El Salvador, en porcentaje tienen más creyentes que México. En volumen somos más los mexicanos, pero porque somos más millones los que vivimos aquí. Pero en lugares donde está bien difícil llevar el evangelio. ¿Y cómo está creciendo la iglesia en China? Donde todavía son perseguidos. ¿Y cómo están de fuertes los coreanos en el evangelio? Entonces, ¿qué nos falta? Salud. A lo mejor tener ese mismo espíritu de fervor de Pablo, esa clara convicción y ese estoicismo en que venga lo que venga, yo voy a seguir adelante. Cantamos luego un himno, ¿no? Y la iglesia sigue caminando. Creo que todos tenemos un reto, hermanos. Todos. Para seguir, como dice el apóstol Pablo, las pisadas de Cristo. Pablo las siguió. Quizás para la próxima vez veamos muchas semejanzas entre Cristo y Pablo. Jesús anunció 3 veces su muerte. Pablo anuncia 3 veces ir a Jerusalén a morir. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Pareció más prédica que estudio, pero no importa. Oremos. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por dejar plasmado en la Biblia la vida del apóstol Pablo y junto con el resto, quizás de muchos hombres anónimos o que nada más quedaron registrados sus nombres, pero qué gran privilegio que hayan quedado sus nombres registrados en este libro. Y como algunos han dicho, el libro de Hechos no se acaba en el capítulo 28, se está escribiendo el 29, a través de toda la vida que tiene la iglesia como historia hasta este día. Los cristianos que nos hemos ido sumando, los que dice tu misma palabra, que cada día se agregaban a la iglesia los que habrían de ser salvos, y que somos también nosotros y los que van a venir en el futuro. Déjanos terminar, Dios, de escribir la historia para gloria tuya. Úsanos, que salga de nuestro corazón, desde nuestras entrañas, esa voz que te diga, como dijo el profeta Isaías: heme aquí, envíame a mí. Que estemos dispuestos en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo a oír tu llamado y a obedecerlo, Señor. Y que se cale hasta lo hondo, hasta nuestros tuétanos, el saber que morir por ti sería la muerte más gloriosa, ¿sí? Y sería la forma en que nuestra vida valdría la pena haberla vivido y haber muerto por eso. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Si alguien trajo ofrendas, diezmos, juguetes, dulces, también los pueden echar aquí. Nos vemos mañana y el sábado nos vemos aquí en el festejo para los pequeños. Dios les guarde.